Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Sean todos y todas bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 20 de octubre del 2024. Recordemos que estamos avanzando en esta preciosa serie Iglesias referenciales del primer siglo, con un nuevo capítulo, ahora inspirado en la carta de Pablo a los Filipenses. Así que les invitamos para que la palabra del Señor, la alabanza, sean formando los valores del reino de Dios en nuestros corazones. Nuevamente sean todos bienvenidos y bienvenidas. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Así, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Amados y amadas del Señor, qué privilegio encontrarnos una vez más por este medio para dar continuidad a nuestro estudio del libro de Filipenses, predicando a Cristo en todos los ámbitos de la vida hasta dar la vida misma. Nuestro texto base es el libro de Filipenses, capítulo 1, de los versos 12 al 21. Pero antes quiero que me acompañen en una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Hoy venimos ante ti con corazones dispuestos a escuchar tu voz. Pedimos que a través de tu palabra nos hables y nos enseñes a predicar a Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida, con valentía, con pasión. Que el ejemplo de tu siervo Pablo, dispuesto a dar su vida por el Evangelio, sea también nuestra inspiración. Llénanos de tu Espíritu Santo para vivir con la convicción de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Nos acercamos entonces a nuestro texto del día de hoy. Voy a leer el libro de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versos del 12 al 21. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, llegamos a estos hermosos versículos que nos hablan acerca del glorioso avance del reino. De los versos 12 al 14, vemos que Pablo, a pesar de estar en prisión, no se desanimó ni vio su encarcelamiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para que el Evangelio siga avanzando. Tras haber orado e intercedido por los filipenses, por su gratitud y por su fidelidad, Pablo quería de alguna manera calmarlos, quería tranquilizarlos por la preocupación de verlo a él en prisión. Él quería transmitirles que pese al hecho de que estaba prisionero, él no estaba fuera de la voluntad de Dios, él no estaba sin el poder del Señor, ni le faltaba bendición, sino más bien que esta situación fue una puerta abierta, una gran oportunidad, una gran ocasión para anunciar y predicar el Evangelio, que era lo más importante para él sin duda alguna. Por eso Pablo, para describir el progreso del Evangelio, usa la palabra griega procope, que significa abrir camino. Es la misma palabra que se utiliza para los exploradores en medio de la jungla o para un ejército avanzando en medio de las líneas enemigas. La experiencia de Pablo en la cárcel nos enseña lecciones muy importantes. Primero, él destaca que todos sabían que estaba encarcelado, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma, pero no por ningún delito, sino por predicar a Cristo. Su integridad era evidente y su sufrimiento por Cristo confirmaba su inocencia y su testimonio de fe. Además, Pablo celebra que a pesar de estar en prisión, su valentía inspiró a los creyentes en Roma a predicar con más pasión y sin miedo, sin temor. Al verlo firme en su fe, su gozo en medio de las pruebas, animó a los otros a compartir el Evangelio. Mis amados y amadas, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, nuestro carácter se revela cuando enfrentamos pruebas difíciles, poniendo nuestra confianza firme y completa en el Señor, con lo que podemos inspirar a otros a llevar esperanza a quienes lo necesitan. Mis queridos, Dios no desperdició el tiempo de Pablo en prisión y tampoco desperdicia los momentos difíciles de nuestra vida, como una enfermedad, una familia disfuncional, falta de empleo, el dolor de una traición o la muerte de un ser querido. Estas situaciones obviamente que pueden surgir en esta vida. Sin embargo, al igual que Pablo, que encontró libertad en su relación con Cristo a pesar de estar encarcelado, nosotros también podemos hallar esta libertad que supera cualquier circunstancia y nos invita a confiar en las promesas de Dios, que aquellos que esperan en Él levantan alas como las águilas.
La clave está en vivir esa libertad que nos ofrece el Evangelio. Y al hacerlo vamos a encontrar paz en nuestro corazón sin importar las dificultades externas. Esta libertad nos hace intocables en nuestra identidad. Sabemos quiénes somos y cuál es nuestro llamado. Nadie puede quitarnos eso. Esta libertad nos hace intocables en nuestra dignidad. Dios nos valora infinitamente. Él nos creó con un propósito especial. Esta libertad nos hace intocables en nuestra voluntad. Siempre podemos elegir cómo responder a lo que nos sucede, aunque no controlemos lo demás. Esta libertad nos ayuda a nuestra finalidad. Dios nos quiere usar para bendecir y ayudar a otros, compartiendo el amor del Evangelio. Esa es nuestra finalidad. A veces, mis amados, en la obra de Dios vamos a enfrentar obstáculos, dificultades, y muchas veces parecerá que las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, debemos recordar que es su obra, no la nuestra. Las circunstancias humanas están bajo el control soberano de Dios. Nuestra tarea, más bien, es ser fieles y ser perseverantes, valientes y esforzados, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, como dice en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, amados y amadas, sigamos perseverando, confiando en que incluso en las dificultades, Dios puede usar nuestro testimonio para su gloria y salvación de muchos. No hay mayor propósito que anunciar a Cristo. Continuamos con los versos del 15 al 18. La centralidad de Cristo en todo. La palabra de Dios menciona que no todos predicaban sinceramente, es decir, con intenciones puras. Había quienes lo hacían movidos por, la palabra dice, la envidia. Estaban molestos de que Pablo fuera tan amado y reconocido por las iglesias, especialmente por los filipenses. La envidia no es simplemente desear lo que otro tiene, sino resentirse de que otra persona lo tenga. Estos falsos maestros, aprovechando que Pablo estaba en prisión, hablaban mal de él con la intención de desacreditarlo y sembrar dudas en la iglesia, insinuando que su encarcelamiento era justificado. Querían causarle más sufrimiento. Pablo menciona que además de la envidia, algunas personas predicaban por competir con él. Estas personas querían sobresalir y hacerse un nombre propio, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel para ganar ventaja sobre él. Lo hacían por motivos egoístas, buscando poder, buscando posición. Pablo advierte que este tipo de actitudes crean conflictos no solo en la iglesia, sino que también pueden dañar familias y comunidades si no se actúa con un corazón correcto y sincero. Pero, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Aquí hay algo asombroso y hermoso. A pesar de estas malas intenciones, Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, se regocijaba y no se dejaba afectar por estas cosas, porque al final del día Cristo era proclamado. Para él lo importante no eran los motivos de las personas, sino que el Evangelio se compartiera. Este es el recordatorio de que incluso en medio de críticas o ataques, si Cristo está siendo anunciado, hay motivo de gozo. Como Jesús enseñó en Mateo 5, del 11 al 12, cuando dijo que seríamos bienaventurados al sufrir persecución por causa de Él. Dice la palabra también que, por otro lado, también había quienes predicaban con amor genuino, animados por su fe en Cristo. Sabían que Pablo era un verdadero apóstol y entendían que su encarcelamiento era por la defensa del Evangelio. Estos hermanos eran quienes predicaban con valentía y sin miedo. En resumen, el enfoque principal del apóstol Pablo
era que sin importar si las personas predicaban por envidia, por rivalidad o de manera genuina, lo más importante era que el nombre de Jesucristo siguiera siendo anunciado. Pablo nos enseña que ante situaciones difíciles o frente a personas con malas intenciones, debemos enfocarnos en lo esencial, que Cristo sea proclamado. Aunque no siempre podemos controlar las intenciones de los demás, podemos alegrarnos cuando Jesús es dado a conocer. Predicar a Cristo debe ser nuestra prioridad en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, poniendo a Jesús en el centro de todo lo que hacemos. ¿Estaremos, mis amados, mostrando a Cristo con mis acciones y con mis palabras? Debemos reflexionar en eso y debemos ponernos a cuentas con el Señor. Y si no lo estamos haciendo, mis amados, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de predicar el Evangelio con valentía y sin temor. Continuamos con los versos del 19 al 21. Vivir y morir por Cristo. En estos versos vemos otro motivo por el cual Pablo se regocija. Tenía una profunda confianza en su liberación. Sin embargo, incluso si no fuera liberado y su vida terminara, Pablo sabía que no sería avergonzado ante Dios. Aunque el mundo lo despreciara, sabía que su vida no sería una vergüenza ni para Dios ni para aquellos que creen en Él. Tanto en su vida como en su muerte, Pablo estaba seguro de que Jesús sería glorificado. Pablo entendía que Dios estaba en control de todo, incluso cuando las circunstancias parecían oscuras, como su encarcelamiento, como el juicio que enfrentaba ante César. A pesar de la incertidumbre, Pablo tenía una confianza firme porque sabía que los filipenses estaban orando por él. No era, ojo, solo la oración en sí mismo la que le daba paz a Pablo, sino la provisión del Espíritu de Jesucristo que venía a través de las oraciones de los filipenses. El Espíritu de Dios satisfacía las necesidades de Pablo. Y esas bendiciones eran traídas a su vida por las oraciones de sus hermanos en la fe. Pablo nos enseña aquí cuando oramos los unos por los otros, Dios responde y su Espíritu trae consuelo, fortaleza y provisión, aún en las circunstancias más difíciles. Para entender esto, necesitamos ver con los ojos de Pablo, quien ponía lo eterno por encima de lo temporal. Una persona que predica, por ejemplo, de la prosperidad, posiblemente terminaría frustrado y avergonzado si fuera encarcelado, maltratado y finalmente ejecutado por hacer el bien, como le ocurrió a Pablo. Pero él no se avergonzaba, porque su objetivo no era ni la bendición material ni la salud. Pablo veía la bondad de Dios incluso en su encarcelamiento, reconociendo que era para el avance del Evangelio y la gloria de Dios. Aún su muerte lo sería. Su vivir era Cristo. Había renunciado a sus metas personales por alcanzarlo a Él. Y su vida era una preparación para la eternidad, por lo que el morir era ganancia. La ganancia de estar por fin con su Señor y Salvador. Continuamos con los versos 19 y 20. Y aquí menciona unas palabras, dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Eso refleja la profunda fe de Pablo. Él afirmaba que no sería avergonzado, convencido de que su sufrimiento formaba parte del plan divino. Al decir que Cristo sería magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte, Pablo mostraba su disposición de glorificar a Dios en cualquier circunstancia, incluso si eso significaba el martirio. Su vida no estaba centrada en protegerse o en buscar su propio beneficio, sino, una vez más, en glorificar a Cristo. Y es común que nosotros quisiéramos dictar
cómo y cuándo Dios debe ser glorificado en nuestras vidas. Sin embargo, Pablo nos enseña a confiar en que Dios sabe lo que es mejor y a dejar en sus manos la manera en que su gloria se manifiesta a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo refleja una verdad profunda y muy desafiante para todos los creyentes en el Señor. Muchas veces la gente se enfoca en la segunda parte del versículo: morir es ganancia, pensando en las alegrías del cielo. Sin embargo, es vital no pasar por alto la primera parte: vivir es Cristo. Esta frase debería ser el fundamento en la vida de todo hijo de Dios. Pero, ¿qué significará vivir es Cristo? Pablo nos muestra que cada aspecto de su vida, desde el momento de su conversión en Damasco hasta su muerte, estuvo dirigida con un solo propósito: Cristo. Todo lo que hacía, sus pensamientos, sus acciones y deseos giraban en torno a glorificar a Jesús. El hecho de que nosotros ahora somos nuevas criaturas, el Señor nos capacita para hacer lo que le agrada a Cristo por medio de su Santo Espíritu. Vivir es Cristo significa que debemos someter todo lo que somos al Señor. Debemos someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones al señorío de Cristo, para andar como es digno del llamado de Dios, agradándole en todo. Cristo debe ser el todo y en todo, llenando cada aspecto de nuestra vida. Todo debe ser centrado en Él. Podemos ver cómo la vida de Pablo fue una vida rendida al Señor, porque sabía que eso era lo mejor. Vivir es Cristo significa que debemos exaltarlo por lo que Él es. Exaltarlo a través de lo que hacemos, y nuestra única preocupación debe ser traer honor y gloria al Señor, poniéndolo en primer lugar, por encima de todas las cosas. Debemos hacer que Él sea conocido, que podamos mostrar su carácter y sus atributos a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Aquí Pablo nos recuerda que nuestra vida debe centrarse, una vez más, debe centrarse en Cristo, y que todo lo demás es secundario. Podemos tener confianza, mis amados, en que nuestra vida no es solo la que vivimos en esta tierra, sino algo mucho más grande y mejor en el cielo. Muchas veces en momentos de dolor, en momentos de miedo y de incertidumbre, podemos encontrar consuelo y esperanza en este verso maravilloso de Filipenses 1:21. Saber que nuestra vida está en Cristo y que Él siempre está con nosotros nos puede ayudar a encontrar paz y serenidad en medio de las pruebas. Y uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como hijos de Dios, como creyentes, es mantener nuestra perspectiva centrada en Cristo, en medio del ajetreo de la vida, en medio de los desafíos diarios. ¿Cómo podemos asegurarnos de mantener a Cristo en el centro de todo lo que hacemos? Debemos analizar nuestras prácticas espirituales, estar conectados con Él, apenas nos levantemos, ponernos de rodillas delante del Señor, poniendo nuestro día, nuestras actividades, nuestro accionar delante de Él y rogándole su bendición para seguir adelante. No debemos dejar de escudriñar la palabra de Dios, debemos meditarla de día y de noche, todos los días, así como nos alimentamos para estar con energía, para estar con vitalidad, para seguir en el día. Necesitamos alimentar nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Necesitamos tener esa voluntad también de contactarnos con nuestros hermanos para juntos crecer en la fraternidad y el crecimiento en nuestra fe en nuestro Padre Celestial.
Podemos reunirnos, podemos aprender juntos la palabra de Dios. Eso es muy importante. Debemos cultivar ese tipo de actitudes en nuestras vidas. En este primer capítulo de Filipenses, también hace referencia a ese testimonio de los hermanos de Filipo, de Filipenses, ¿verdad? Son los colaboradores en el Evangelio. Los filipenses participaban en la obra del Evangelio junto a Pablo. Y su apoyo a Pablo en su encarcelamiento fue un testimonio de su compromiso radical con la causa de Cristo. Mis amados, les recuerdo una vez que la iglesia no es un esfuerzo individual, es una comunidad que trabaja junta, apoyando a los que están en la primera línea del Evangelio, orando y sosteniendo a aquellos que predican. Mis amados, el ejemplo de Pablo y de los filipenses nos desafía a predicar a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando enfrentamos dificultades. Su testimonio nos anima a vivir con una entrega radical, conscientes de que el propósito de nuestra vida es exaltar a nuestro Señor, ya sea en la vida o ya sea en la muerte. Estos no son tiempos para cobardes, vivimos tiempos difíciles. Estos no son tiempos para seguir echados en nuestras camas y mucho menos para permanecer callados. Estos son tiempos de valor, son tiempos de desafíos, son tiempos de trabajo arduo y de compromisos. Son tiempos definitivos para ser enfrentados por hombres y mujeres de Dios. Estos son tiempos para que los creyentes, los hijos de Dios, estén dispuestos a no detenerse frente a las adversidades, que estén decididos a continuar incluso después de haber visto una amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la palabra de Dios comercializada, y que aún después de eso estén preparados para decir: antes herido por su causa, por la causa de Cristo, que escondido y retraído. Antes pobre que vendido por dinero. Antes rechazado por vivir su verdad que popular por traicionarla. Antes aislado de este mundo que contaminado por el pecado. Antes muerto que negar su nombre. Mis amados, la iglesia no es un lugar, no es un grupo de personas que se congregan en un lugar para adorar y alabar a Dios. Cualquier movimiento religioso puede hacer lo mismo. Tampoco es un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana y divertida. No. La iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado y que hace tambalear las puertas del infierno. Usted es un hombre, usted es una mujer de Cristo, dispuesto a enfrentarse, a salir a esas batallas diarias con el Cristo resucitado, con la sangre de Cristo sobre usted, con un vallado de ángeles a su alrededor, con una cobertura espiritual de su Padre Celestial para salir adelante a batallar. Hoy nuestro llamado a la reflexión es: ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas para Cristo? ¿Estamos predicando su nombre en todas las áreas de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a entregar todo por su causa? Esas son preguntas que usted debe responder en su corazón, en la intimidad con su Dios. Mis amados, a veces la vida nos presenta torbellinos de responsabilidades, de cosas que tenemos que cumplir. Pero al leer Filipenses 1:21 nos recuerda que si realmente centramos nuestras vidas en Cristo, cada día puede tener un propósito extraordinario. Imagínate vivir con la certeza de que independientemente de lo que pase, el mejor capítulo de tu vida aún está por venir. La muerte ya no es un temor,
sino una entrada a algo más grandioso. Entonces, ¿por qué no tomar un momento, respirar profundo y preguntarnos cómo estamos viviendo hoy en esa luz de Cristo? Mis amados, que esta palabra nos permita reflexionar y que nos permita hacer cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas y que con nuestras vidas podamos honrar y glorificar al Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Anhelo con todo mi corazón que nuestro Padre amado nos llene con ese mismo valor, con esa misma convicción que tuvo Pablo. Que así como él predicó a Cristo en todas las circunstancias, también nosotros podamos ser valientes y fieles testigos de su Evangelio en cada rincón de nuestra vida. Mis amados, que el Espíritu Santo de Dios sea guiando a cada uno de ustedes, que los haga radicales en su entrega al Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Bendiciones para todos. Gracias en esta mañana a la palabra expuesta por la pastora Mónica Simbaña, que sea cimentando los valores del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Asimismo, agradecerles por su generosidad, gracias a la cual podemos ser de apoyo, de contingencia, de ayuda a las familias que están atravesando diferentes necesidades en la congregación. Los datos de la cuenta bancaria de la iglesia se mostrarán a continuación en sus pantallas para que usted pueda realizar la transferencia de su diezmo u ofrenda. Que sea Dios fortaleciendo nuestras vidas, queridos hermanos, y por eso les invitamos a ser parte del estudio bíblico virtual todos los días miércoles a partir de las 6:30 de la tarde a través de la plataforma de Zoom o de la plataforma de Facebook. Que tengamos una semana de bendición y hasta pronto, queridos hermanos y hermanas.